Hoy vamos a hablar de los criterios que se necesitan para hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus. Para este video me voy a basar exclusivamente en los criterios que se expiden por parte de la ADA, esta es la Asociación Americana de la Diabetes, que en una de sus ediciones más recientes, que es el Diabetes Care 2017, que salió casi a inicios de este año, nos pone una manera relativamente concisa de hacer el diagnóstico, y si la comparas con el resto de otras ediciones de esta publicación, pues vas a ver que realmente no varían tanto. El primero de que vamos a hablar es el clásico con el que los médicos están familiarizados, que es tomar una glicemia en ayuno. Aquí, para definir exactamente ayuno, el Diabetes Care nos recomienda que no se haya consumido nada con contenido calórico en las últimas 8 horas. Ahora, cuando se cumplen estas horas de ayuno y el paciente saca más o igual a 126 miligramos sobre decilitro o 7 milimoles, el paciente se considera ya diabético. Por lo general, cuando confirmamos esta cifra, nos gusta hacer una repetición o incluso dos para confirmar este valor y así aumentar la certeza de nuestro diagnóstico. Para el segundo criterio diagnóstico, se requiere que tu paciente mantenga una hiperglicemia, pero aquí aumentan la cifra a igual o mayor de 200 miligramos sobre decilitro y que ese paciente tenga los síntomas clásicos de diabetes. Por lo general, estos síntomas clásicos son más frecuentes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sin embargo, no exenta al resto de las presentaciones de diabetes a que los puedan presentar. Para que te acuerdes de estos síntomas clásicos, tienes que acordarte de las 4 Ps. Poliuria, que el paciente está yendo a orinar más seguido. Polidipsia, que el paciente tiene sed muy seguido. Polifagia, el paciente está comiendo más de lo habitual y pierden peso. Algunos dicen que son 5 P's, pero ya le ponen aquí que es pérdida ponderal, entonces tienes la extra P. La tercera, y por lo regular la que a mucha gente le falta saber interpretar, es la prueba de tolerancia a glucosa oral, por su traducción del inglés al español, o conocida más ampliamente y malmente llamada curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué digo que mal llamada? Bueno, actualmente ya no se hace tanto la curva como tal se hacía hace algunos cuantos años. Decían que era una curva porque se graficaba la cantidad de glucosa que tenía un paciente a lo largo de X número de horas. Entonces se tenía una medición inmediatamente después de la administración de una carga de glucosa oral y después se iba midiendo cómo se iba comportando esta alza de glucosa. Esto obviamente dependiendo de la capacidad de la insulina que tenía el paciente para irla bajando. Sin embargo, eran varios piquetes a lo largo del estudio y como se hacía justamente una curva y se graficaba, pues así se le llamaba. Sin embargo, para la prueba actual, nada más se requiere que se tome una medición basal, luego se administra la carga de glucosa y 2 horas después se vuelve a tomar una muestra nueva para determinar el valor. Si después de 2 horas el paciente llegara a tener más o igual que 200 miligramos sobre decilitro de glicemia, entonces tienes ya el diagnóstico de diabetes mellitus. Si te llegaron a preguntar que cuánta glucosa se requiere beber, porque se disuelve en agua, para poder hacer este estudio, la respuesta son 75 gramos de glucosa. Por lo general, cuando se tiene este estudio y ya la interpretación, tendemos a repetir el estudio nuevamente para corroborar el resultado final. El cuarto criterio que propone la ADA en el Diabetes Care 2017 y que ya se ha repetido en ediciones previas es uno que hasta la fecha permanece como una situación bastante polémica entre expertos y líderes de opinión en diabetes mellitus. Esta hemoglobina, llamada también A1C, representa un porcentaje de la hemoglobina total que se encuentra justamente modificada por los efectos de la hiperglicemia crónica. Una de las grandes ventajas que tiene hacer esta medición de hemoglobina glucosilada es que te permite ver cómo ha estado tu paciente de 3 meses atrás a la fecha de que le hiciste el estudio. Con este estudio, por lo general, nosotros sabemos qué tan bien o qué tan mal se ha portado el paciente en cuestión de su tratamiento, en cuestión de su acondicionamiento dietético y el resto de cambios en el estilo de vida que tiene que realizar. Por lo general, se tiende a confundir el valor que se requiere para hacer el diagnóstico de diabetes. El número aquí es un equivalente a 6.5% o más. Esta medición de hemoglobina glicosilada ha ganado tanto auge
que incluso en publicaciones más recientes se ha requerido este valor para fijar algunas metas del tratamiento. Entonces, no te confundas cuando estés leyendo. El diagnóstico se hace cuando se iguala o se excede 6.5%. El control ideal, según algunas publicaciones, es mantener al paciente con una hemoglobina glucosilada menor al 7%. Entonces, ahí está la diferencia. Para el diagnóstico de diabetes mellitus es 6.5, pero para el control adecuado por medio de la cuantificación de hemoglobina glicosilada cada 3 meses es menor a 7%. Otra cifra relacionada también con la hemoglobina glucosilada es el 10%. Por lo general, cuando los pacientes tienen igual o mayor al 10% de su hemoglobina ya comprometida, se recomienda, según las guías de la ADA 2017, el inicio ya con insulina. Esta es una de varias indicaciones que ponen esta guía para el inicio de este tratamiento. Sin embargo, te la pongo para que también no haya confusión cuando después leas una tercera cifra. Entonces, para recapitular, existen 4 criterios para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. De estos 4 solamente se necesita uno. De estos 4, la glucosa en ayuno y la prueba de tolerancia a la glucosa oral se tienen que repetir cuando se confirman cifras de hiperglicemia. Y la hemoglobina glucosilada o A1C nos permite un control adecuado en cuanto a cifras 3 meses previo a la toma de esta. Los números mágicos que te tienes que aprender depende, por supuesto, de cada examen. En el caso de la glucosa en ayuno de 8 horas, que ya habíamos dicho, el número a aprenderte es 126. Mayor o igual a 126 hace el diagnóstico de diabetes mellitus. En el criterio que nos habla de la hiperglicemia en un contexto clínico, tenemos que saber que aquí la cifra es más o igual a 200 y la clínica nos recordamos de las 4 P's. En la prueba de la glucosa oral y su tolerancia, sabemos que se le dan al paciente a beber 75 gramos de glucosa y vamos a solicitar un control basal y un control a las 2 horas. El número va a ser igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro después de que hayan transcurrido 2 horas. Por último, el criterio diagnóstico de la hemoglobina glicosilada tiene que ser cuando yo tenga más o igual del 6.5% para hacer el diagnóstico. Pero si quiero yo hablar del porcentaje para mantener a mi paciente en un control adecuado, me refiero yo al 7%. Y si hablo yo del 10%, voy a tomar este valor como la referencia para empezar el tratamiento con insulina. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero como siempre que te haya servido. Y recuerda darnos un like y suscribirte a nuestro canal para que estés al pendiente de los contenidos que vamos a subir en los próximos días.